Hola a todas y todos, bienvenidos nuevamente a nuestro curso de diseño de calles seguras y sostenibles del Laboratorio de Espacio Público en México. Les repito mi nombre, Fernando Valentín Moroni. Me toca ahora a mí introducirlos a los módulos 1 y 2 sobre nuestros diferentes temas que hemos tratado, sobre entender a las calles como espacios públicos, entender también a las calles como conductores de prosperidad urbana, entender a las calles como parte de una nueva agenda urbana que esté impulsando. Y en ese sentido, en este estricto sentido, en el módulo número 2, que es de la nueva agenda urbana, tenemos pendiente este video sobre ejemplos de normativas locales. Es decir, detrás del manual de calles que acabamos de observar y de conocer en el video anterior, y de cómo llegamos a ya generar un documento más estricto sobre el diseño de las ciudades mexicanas en cuanto a sus calles, pues también tenemos ejemplos de normativas locales que si bien podemos seguir considerando, dado que los diferentes tratamientos con los que ya los gobiernos locales enfatizan cómo quieren sus calles, pues nos ayuda a proveer de mayor entendimiento cuáles son las necesidades reales y urgentes que estamos pues, evidenciando a nivel más local. Bueno, pues este video que va sobre los ejemplos de normativas locales rescata algunos de los que hemos visto y nos centramos en otros que nos parecen de los mejores tratamientos que hemos podido observar a lo largo de nuestras propias responsabilidades. Dentro de una de ellas, por ejemplo, está el Manual de Diseño de Infraestructura Ciclista que hace el INPLAN de San Luis Potosí, una compilación de criterios técnicos donde podemos visualizar cómo se concibe la propia infraestructura ciclista desde este tipo de instituto municipal y, bueno, pues cuáles son las oportunidades que tiene ya a la hora de ser pues llevado a cabo en un diseño propiamente de un ayuntamiento. Otra más que tenemos es la norma técnica de diseño e imagen urbana de Puebla, donde hemos estado de manera más cercana y más directa, y que a partir de esto vamos a darles una serie elementos que nos parecen sumamente importantes de rescatar a la hora de concebir lo que son las calles y su complejidad. Otros más, por ejemplo, son el Manual de Señalética del Estado de Jalisco, que se emitió hace ya un par de años, en 2005, por el Gobierno del Estado. También tenemos otros ejemplos de normativas como el Manual de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras del Estado de Nuevo León. La mayoría de estos, como les mencionábamos dentro del video pasado, están centrados en la normativa federal que antecede al Manual de Calles y que aún sigue siendo la normativa vigente en cuanto a la propia al propio diseño de las calles, que es la norma oficial mexicana 034 de vialidades urbanas y carreteras. Para que cada uno de los gobiernos vaya adoptando diferentes políticas de movilidad y con esto diferentes instrumentos normativos de regulación de calles y sobre todo de sus diseños, es importante entender que ha habido una evolución en cuanto a las políticas públicas de cada uno de estos gobiernos a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? A partir de la creación de la legislación correspondiente, las llamadas leyes de movilidad estatales o las leyes de movilidad y tránsito o la ley de transporte público y movilidad del Estado de México o la ley de transporte para la movilidad sustentable del Estado de Nuevo León, como este tipo de tres este tipo de legislación, pues contrae consigo una serie de ramificaciones que ayudan a entender los propósitos de por qué las calles deben de empezar a reorientarse en su diseño. Por ejemplo, la Ley de Movilidad del Distrito Federal que se emite en julio del 2014 reconoce la movilidad como un derecho humano, establece los principios de seguridad, sustentabilidad, accesibilidad, calidad e igualdad con perspectiva de género, propone un programa integral de movilidad y además promueve el equivalente para la zona metropolitana del Valle de México, crea la instancia de Secretaría de Movilidad, crea un enfoque integral para el uso equitativo de la calle, considerando la accesibilidad universal y calles completas o los distintos modos de movilidad, prioridad de peatones, ciclistas y transporte público, todo esto que ya hemos visto anteriormente, así como también en el caso de la del Valle de México y zona metropolitana de Toluca, que en ese momento cuando se emitió este documento estaba en proceso en el Congreso, establece cuáles son los derechos del peatón y la prioridad de la movilidad no motorizada, propone un sistema integrado de transporte. En el caso de la zona metropolitana de Monterrey, en esta ley de transporte para la movilidad sustentable de Nuevo León, establece la movilidad como un concepto de sustentabilidad en cuanto a un plan específico, tiene congruencia con los planes de desarrollo urbano a nivel estatal y metropolitano y municipal, da preferencia al espacio público para peatones y servicios de transporte de pasajeros, conforma un Consejo Estatal de Transporte y Vialidad, que es un órgano consultivo de participación ciudadana y entre el sector privado y académico, ¿no? Entonces, todas estas instrumentaciones que vamos a estar observando, y algunas más de ellas, son producto de una constante lucha y esfuerzo de diferentes instancias públicas, gubernamentales, sociales, académicas, y que bueno, encuentran en sí una referencia de empezar a reformar sus instrumentos de diseño urbano, diseño vial. La ley, por ejemplo, de movilidad del Estado de Jalisco propone la defensa y protección de los derechos de peatones y ciclistas y la accesibilidad para toda la población.
promueve la perspectiva de género y medidas de prevención y seguridad vial, así como la aplicación de normas ecológicas, crea instancias como la Secretaría de Movilidad, la de Comisión Metropolitana de Movilidad, el Transporte del Estado y el Consejo Consultivo de Movilidad, así como también participan instituciones de educación superior. En cuanto a la zona metropolitana de Querétaro, tenemos la Ley de Movilidad del Estado de Querétaro, una ley que regula el sistema estatal de la promoción del uso de la bicicleta, y dentro de estas dos pues están haciendo también énfasis en que hay que garantizar el derecho a la movilidad, que hay que generar un sistema de prepago y transparencia para otorgar concesiones en cuanto al transporte público, un programa estatal de movilidad en bicicleta. Por otro lado, la zona metropolitana de León, la ley de tránsito y transporte de Guanajuato, una de las que también les recomendamos que le echen un vistazo es la regulación de tránsito y transporte en carreteras y centros urbanos, sus prioridades. Menciona el peatón en cuanto a la obligación de respetar la ley y sus reglamentos, establece la prioridad en el transporte de las personas con discapacidad y también genera desde dónde hay que aportar todo este tipo de modificaciones. Cuando entramos ya propiamente a esas normativas locales de las que queríamos hacerles énfasis, pues queríamos centrarnos en dos en específico, dado que pues tenemos el tiempo acotado en este curso. Uno de ellos es el Manual de Diseño y Espacio Público que genera la Dirección General de Obras Públicas de Zapopan, en donde incluso hasta el propio diseño es demasiado amable para nuestra propia concepción, dado que está incluso seccionado por tipo de transporte al que le está sirviendo la infraestructura de la que vayamos dándole una legibilidad adecuada. Es decir, si nosotros hablamos sobre banquetas, sobre cruces peatonales, encontraremos este icono. Si nosotros nos vamos a sobre infraestructura ciclista, encontraremos el de la bicicleta, vial, transporte privado, y cuando hablamos de sustentabilidad nos vamos a centrar en este icono de los árboles. Entonces, si ustedes van hojeando el Manual de Diseño y Espacio Público de Zapopan, van a encontrar este tipo de esquemas bastante gráficos que nos ayudan a interpretar pues cuánto incluso podemos darle a la medida de cada una de los elementos que conforman una calle, ¿no? Hablamos de las banquetas, de los jardines, del mobiliario urbano que sirve para el ascenso y descenso de pasajeros, de las propias rampas de acceso a propiedades particulares, las jardineras, qué tipo de elementos vegetales, incluso ya con paleta vegetal, podemos empezar a propiciar en nuestros entornos urbanos. Zapopan también hace énfasis en cuál es el límite de propiedad y cuánto tienen que estar midiendo, por ejemplo, las vialidades locales en un solo sentido. En otro aspecto también tenemos una propia regulación de cuánto debe ser el espacio de la guarnición que se esté generando como una rampa para poder ingresar a los predios por parte de los vehículos, así como también va delimitando las propias medidas de una banqueta en cuanto a una vialidad principal. Todo depende del tipo de vialidad de acuerdo a este manual que nos presenta Zapopan. Otro ejemplo también bastante gráfico es una sección tipo de calle, un tramo de calle con dos intersecciones, en donde nos ejemplifica cuáles son dónde se deben de ubicar las señales de alto en los cruceros para favorecer al bulevar, por qué hay que generar mini glorietas en intersecciones, cuál es la finalidad de estas glorietas, la propia extensión de las banquetas para generar las rampas, las marcas de infraestructura ciclista compartida, los cojines que se nos hacen una forma excelente de generar pacificación de tránsito, dado que son así complementarios con topes extendidos que ayudan a pues, fijar que no se rebasen los límites de velocidad por parte de los automovilistas, el reforzamiento al señalamiento horizontal, la apertura de los camellones para permitir que los ciclistas crucen en las arterias y los automóviles no. Entonces todo este tipo de infraestructura que va a privilegiar estos modos de transporte de los que ya hablábamos en las propias normativas, ya se ven reflejadas a nivel de diseño. Incluso aquí pueden observar cómo se busca a partir de la incorporación de este tipo de orejas disuadir las velocidades vehiculares a la hora de generar los radios de giro. Entonces un automovilista, por tanto, tiene que tener mayor precaución en la hora de incorporarse de este carril, por ejemplo, el carril sur. Y así, conforme cada uno de los tipos de intervenciones que van a ver en este manual, hay ciertos propósitos que bien ayuda también incluso a entender por qué hay que favorecer el flujo peatonal en cuanto a pues conformar diferentes orígenes y destinos propiamente en intersecciones, a través de incluso hasta normando cuánto debe de medir un cruce de peatones. La otra parte que queríamos hacer énfasis con ustedes es presentarles la norma técnica de diseño e imagen urbana del Ayuntamiento de Puebla, donde radica el Laboratorio de Espacio Público en México y que está también pensada sobre todo en un esquema de inclusión, dado que la medida antropométrica que se toma para diseñar todos los espacios están centradas en personas con discapacidad. Esto es saber la propia fisionomía
y la propia ergonometría de una persona con silla de ruedas, que se asiste de una silla de ruedas para sus traslados, incluso cuando está sola o cuando está asistida también además con otra persona. Eso es importante porque esto nos ayuda a defender incluso los anchos que necesita una persona con discapacidad que usa silla de ruedas y también pues los largos mismos, ¿no? Entonces, a partir de eso ya podemos incluso pensar en cómo las bancas o las rampas o las aceras, la infraestructura peatonal más importante de una ciudad, pues está siendo enfocada hacia el diseño diseño para las personas con discapacidad, así como también se toman otros criterios como personas con un perro guía, personas con andadera, personas con bastón, en sus diferentes tipos de secciones, en vistas ya sea coronal o una vista transversal, una vista sagital, etcétera. También, por ejemplo, personas con muletas y cuál es el radio que utiliza una persona por muletas aproximado, y que pues esto nos ayuda a determinar, por ejemplo, cuánto debe de medir el ancho de una vialidad, sea primaria, secundaria o local o terciaria. Para esto propone una sección de zonas de la banqueta que es importante que ya dominemos. Recuerden, la zona inmediata hacia los predios está dominada como la franja de fachada. En esta se alojan todos los remanentes urbanos de la propia piel de la arquitectura, en donde pues se busca que a partir de dejar cierta métrica entre el predio y la propia franja, pues permita que se cuide en todo momento la circulación peatonal, que es precisamente la segunda franja. La B, que es la franja de circulación peatonal, que esta es la que se sugiere que esté libre de todo tipo de obstáculos para propiciar el traslado continuo, seguro, accesible de pues, todos los usuarios de la infraestructura peatonal, sean personas con discapacidad, niños, mujeres, etcétera. Así como también se propone una franja mixta, una tercera franja, la franja mixta, que está pensada para alojar todo ese tipo de elementos de asistencia, ya sean naturales o artificiales, de los que hablábamos que componen una calle, ya sean elementos de vegetación que nos ayuden a promover la propia sombra o el confort o los microclimas, como también se pueden alojar de aquí, por ejemplo, los botes de basura, los cestos de basura, las luminarias y todos los elementos de infraestructura que nos van a también ayudar pues a promover la vida urbana. Así como también la última parte de la banqueta se define como la guarnición o este pequeño peralte que tenemos, donde funge como esa parte de protección entre la infraestructura, digamos, verde, peatonal, con la infraestructura vehicular. Para esto también tenemos una tabla de dimensión de banquetas según el tipo de vialidad, es decir, de acuerdo al tipo de vialidad, sea primaria, secundaria, local o una privada, se proponen cuánto tiene que medir cada una de esas 4 franjas de las que hablábamos hace un momento, ¿no? Es decir, una franja de fachada, desde cuánto puede ser lo mínimo hasta lo máximo, o lo preferente, la franja de circulación peatonal, la mixta, la guarnición, y así para cada una de ellas hay preferentes y demás. Y por tanto, pues la sumatoria de cuánto deberían de medir mínimamente ese tipo de infraestructura peatonal, dado que una de las propuestas que tiene es que, por ejemplo, la franja de fachada mida hasta 0.15 centímetros, que sea lo que se produzca entre el contacto que genere seguridad, sobre todo a estos usuarios. Por otro lado, cuando existe una franja de fachada, pero donde aloja mobiliario de los comercios, lo que se debe tomar en cuenta es que no reduzca en ningún momento la franja de circulación peatonal, que esta es la que se mantenga constante, es decir, que no se tome a la propia franja de circulación peatonal como franja de fachada. Ese sería una mala práctica de diseño de calles, dado que se busca que cada uno de esas 4 franjas siempre sea cumplida a la hora de proveer de infraestructura para cada uno de los modos de transporte. Ahora bien, también en cuanto a la franja de circulación, enfatiza que, por ejemplo, para habilidades primarias y secundarias, preferentemente se tiene que llevar hacia los 3 metros, y locales a unos 50, y secundarias o primarias a unos 80 mínimamente, de tal forma que podamos proveerles pues, de una franja de circulación bastante cómoda a los usuarios. Esta franja de circulación hablábamos de que tiene que ser libre de obstáculos, y bueno, también hay que tener en cuenta las alturas propias con las que puede interactuar una persona, es decir, sea una área libre de obstáculos de 3 metros preferentemente y de alto de 2.10 metros, ¿no? Esto es sobre todo para propiciar también la seguridad de todos los elementos que puedan salir como balcones o elementos propios de la infraestructura de la casa. A la hora de generar, por ejemplo, los tratamientos de los que veíamos en contraposición del manual que nos hace sugerencias en el municipio de Zapopan, la de Puebla habla sobre
generar esta franja mixta en donde las modificaciones para ingresar de los vehículos del arrío vehicular hacia los predios pues sean alojadas durante esta franja mixta con todo igual a guarnición, de tal forma que pues empecemos a continuar estos recorridos, estos itinerarios peatonales de la mejor manera, ¿no? Y si sobre todo sin la promoción de algún tipo de elemento que sea una barrera o que represente una barrera para la circulación peatonal y se vea interrumpido entonces la línea de deseo de los peatones. También nos trae específicamente para prioridades primarias, secundarias o locales cuánto deben de medir estas franjas donde se denomina mixta, porque puede alojar tanto servicios públicos como infraestructura verde, y sí hace mucho énfasis en no llegar a promover la modificación completa de la franja de circulación peatonal para proveer, como normalmente lo hemos venido haciendo en otros diseños, ¿no? En otros tiempos en las ciudades, proveer de facilidades al vehículo al ingresar a los propios predios, y con esto pues tener esta continua franja, además de proveer de este tipo de incluso dotación del carril vehicular en donde sobresalga hasta 20 centímetros la propia franja mixta, o en este caso la pendiente de la banqueta, para que pueda, la pendiente, perdón, de esta franja, para que la banqueta en sí no sea pues agredida o consumida por parte de facilidades hacia el automóvil, ¿no? Por ejemplo, esto sería otra mala práctica, como bien enfatiza la norma técnica de diseño e imagen urbana de la ciudad de Puebla, del municipio de Puebla. ¿Por qué? Porque estamos modificando los itinerarios peatonales y privilegiando el itinerario vehicular hacia el ingreso de los propios predios. Eso es importante dado que también es necesario desvincular que la franja de circulación peatonal sirva para alojar también los propios elementos del transporte público, en específico las paradas de autobuses, las zonas de ascenso y descenso peatonal, zonas de ascenso y descenso de transporte público, también vienen delimitadas con cierta altura, cierto ancho, con la finalidad también de proteger incluso del rayo del sol, de la lluvia, pues a los usuarios que van a ser parte del sistema del transporte público. Por otro lado, también a la hora de incluir aspectos, sobre todo para las personas con discapacidad, es importante señalar que la norma técnica del municipio de Puebla viene acompañada de proponer sistema braille en las esquinas, sobre todo para las personas con algún tipo de discapacidad visual que puedan proveerse de una mejor lectura y ubicarse, georreferenciarse dentro del espacio urbano, de lo que hablábamos hace un momento en algunos videos sobre la legibilidad urbana. Y con esto también ya viene metrado incluso en cuánto deben de ser de altura como de ancho a la hora de encontrarse en una esquina de una calle, así como también pues la guía podotáctil que ayuda a también asistir a las personas con algún tipo de discapacidad e indica los cambios de movimientos propios de la calle con otro tipo de texturas. Cuando hablamos de la infraestructura ciclista, aquí sí queremos hacer énfasis en que era necesario remontarnos a una especie de propuesta que hubo con anterioridad al manual de calles y muchas normativas locales en México. Este documento que les vamos a presentar a continuación ayuda a entender que la propia dinámica del uso de la bicicleta trae consigo un zigzagueo del cual todos los usuarios en bicicleta son parte y hacen parte de. Por tanto, el metraje con el que hay que vigilar y diseñar el cumplimiento de la infraestructura ciclista pues debe ser entre unos 50 metros y otorgándole este punto 25 centímetros del movimiento de zigzagueo que puede tener una persona en bicicleta. A lo que nos estamos refiriendo es el manual Ciclociudades, un manual que se genera en el 2011, se trabaja desde el 2010 y que es hecho por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo en México, el ITDP por sus siglas en inglés. Son diferentes tomos que alojan una serie de propuestas de cómo llevar a las ciudades mexicanas a ser más cicloincluyentes, esto es, aterrizar políticas públicas de movilidad en bicicleta y sobre todo de infraestructura ciclista para proveerles de mayores oportunidades y seguridad, sobre todo a los ciclistas, ¿no? Entonces va llevando de la mano este tipo de documentos, el cual pueden encontrar alojados en su biblioteca, pues cómo se establecen los criterios
desde las políticas públicas hasta los sistemas de planeación, los instrumentos de planeación, y cada uno de estos tomos también incluye partes de sensibilización, de educación y cultura vial, pero sobre todo nos quisimos centrar a la hora de pensar en la infraestructura ciclista en este tomo en específico, que es el 4. El tomo cuarto del manual Ciclo Ciudades nos habla sobre una serie de elementos de la infraestructura vial que va a otorgar facilidades y, como repetíamos, seguridad a los entornos urbanos para el uso de la bicicleta como ya un modo de transporte que puede ser lo que propicia intermodalidad entre las ciudades mexicanas. En el índice ustedes van a encontrar desde parámetros de diseño, sobre la jerarquía de usuarios de la vía, algunas cosas que ya hemos tratado nosotros en estas presentaciones, la bicicleta como un vehículo y qué tipos de vehículos hay, los requisitos para una infraestructura que sea ciclo incluyente, qué tiene que ver la coherencia, por qué se sugieren rutas directas, cómo generar la seguridad, la comodidad y generar rutas atractivas a través de infraestructura, cómo realizar un proyecto geométrico, cuáles son los conceptos básicos, el proceso de diseño, los elementos del proyecto geométrico, la velocidad de diseño, las sugerencias sobre las pendientes, las pedales, los radios de curvatura, la distancia y la visibilidad de los ciclistas, la verificación de la instancia de la diversidad de la planta, así como de la elevación. A la hora de hablar ya sobre cómo reducir volúmenes vehiculares, cómo generar cierres totales de las calles, cierres parciales, sentidos de circulación encontrados, áreas de tránsito local, reducción de velocidades vehiculares, tipos de pavimento, tratamiento de intersecciones, ya sean cómo generar las orejas, cómo establecer los radios de giro, cómo proponer bicicletas para las vueltas continuas, cómo redistribuir el espacio de la vialidad, cómo generar estándares para el diseño de vías ciclistas, los criterios de selección de infraestructura ciclista, cómo interpretar al usuario como un factor de diseño, como una función y forma y uso de la vía, cómo determinar el función, forma y uso de la vía, el volumen y la velocidad de tránsito motorizado, los elementos generales de la circulación cómoda y segura, cuál es el tipo de infraestructura ciclista compartida, cuál es la calle compartida ciclista, cuál es el carril compartido ciclista, cuál es la diferencia entre estos dos conceptos, la infraestructura ciclista delimitada, la que es segregada, la que es de tracción independiente, los tratamientos específicos para cada uno de estos tipos, ciclistas de transporte público, las vías ciclistas comparadas de transporte público, las vías ciclistas con corredores PRT, las vialidades de transporte público y no motorizado, los ciclistas y los vehículos de carga y ciclistas y automóviles estacionados. Así como también vamos a encontrar en cuanto a intersecciones, elementos para el diseño de intersecciones, la coherencia, ruta, seguridad, comodidad, la función y forma de uso, dispositivos para el control del tránsito, aspectos generales, señalamiento vertical, elementos de señales preventivas, restrictivas, informativas. Eso también está basado en la SCT, como ya hablábamos de la NOM 74, y algunas referencias de otros casos importantes, ¿no? Entonces ustedes a lo largo de ir observando este manual, irlo leyendo, ustedes van a encontrar que se piensa también en una diferencia de usuarios que pueden ser potenciales usuarios de infraestructura ciclista y que además pues cada uno de ellos se comporta diferente, ¿no? Dado las propias condiciones del vehículo, en este caso de la bicicleta, y así como los diferentes puntos que existen a partir del diseño de las vías ciclistas y que tiene que ver, por ejemplo, con su velocidad y también dependiendo la pendiente del descenso, ¿no? Es decir, cómo un ciclista va a encontrar más velocidad dependiendo, pues, por supuesto, del entorno en el que esté sujeto. Y en términos prácticos, como bien dice aquí, la velocidad de diseño establece el ancho de los carriles ciclistas. Para entornos urbanos se puede optar por las dimensiones mínimas. También nos sugiere cómo mejorar la velocidad, sobre todo gestionar la velocidad a partir de vibradores, cómo proyectar los vibradores de manera muy esquemática, cómo generar también cortes a partir de interpretar mejor el propio uso de la vía como una calle que va a ser compartida entre diferentes modos de transporte. También nos ayuda a generar esa geometría vial para interpretar cómo los radios de giro son importantes para reducir las velocidades vehiculares, como el que hablábamos, muy parecido al de Zapopan, y así como también traer una serie de propuestas de metraje mínimo y máximo para cada uno de los elementos de la infraestructura, sea peatonal, o sea vehicular, o sea ciclista. Es importante también recalcar que trae una serie de visualizaciones en planta donde podemos interpretar cómo generar mejor infraestructura ciclista a partir de proveer, por ejemplo, de áreas de espera ciclista o famosas cajabicis, como se les llaman, y cómo se hablan, cómo se interpretan dos tipos de infraestructura diferente, cuando es segregada de un tipo, cuando es compartida de otro tipo, y bueno, pues cuáles son las intenciones de generar, por ejemplo,
una intersección como esta que vemos en pantalla, que se hace a partir de 2 tiempos para que los ciclistas puedan asegurar sus traslados, ¿no? Por ejemplo, si eres un ciclista bueno, haces tu parada dentro del área de espera ciclista para ser más visualizado por el automóvil, pues puedes irte a la segunda caja ciclista para esperar el verde en esta vialidad y arrancar en todo momento de tal forma que seas visible para quienes están incorporándose en este alto, ¿no? Es así como este tratamiento, hay varios que podemos ir encontrando, y sobre todo a la hora de entender esta aportación del manual de ciclociudades, pues ya a la hora de ustedes también poder encontrar más detalles sobre el diseño de calles en el manual de la SEDATU, es importante que interpretemos por qué hemos llegado también a esto. A partir de otro documento con el que ya cuentan, que se llama La Anatomía de la Movilidad en México, una lectura de cómo hemos avanzado en políticas públicas, entenderemos que por lo menos ahora ya hay un 50% de las entidades federativas en este país que contemplan dentro de sus propias legislaciones la jerarquía de movilidad. Hablamos al inicio de este video sobre algunas de ellas, pero ya hay una actualización. Por ejemplo, Colima ya está trabajando en ya tiene su ley de movilidad, y entre otras regiones del país que vale la pena ir consultando y conociendo. Reconocer un sistema integrado de transporte, es decir, como la red vial, como una serie de sistemas que pueden integrarse a través de la multimodalidad, la intermodalidad, y que esto tiene que ver precisamente con el diseño de calles, pues al menos ya son 50% de esas entidades federativas. Como bien lo dice aquí, algunas están interpretando ambos conceptos, tanto en la legislación de la Constitución como ya los sistemas integrados de transporte, y el sistema de mecanismos para la gestión de mercancías, ¿no? Así son los avances que han habido en cuanto a la legislación urbana de la movilidad. Por lo menos en 34 de las entidades federativas en México ya hay instituciones para la movilidad. Esto es decir que, 34 de estas no cuentan aún con instancias responsables de implementar una política, programas de acción. Es decir, las entidades que implementan programas y acciones de movilidad a través de algunas de sus instituciones existentes, saber, secretarios e institutos de transporte, están en este color. Las entidades cuya estructura institucional contempla la operación de institutos de Secretaría de Movilidad están en este color. Por otro lado, podemos entender que el 37% de las entidades federativas no cuenta con instrumentos jurídicos especializados como leyes de movilidad, lo que decíamos es un principio. Esto vale la pena entenderlo mejor a través de que ustedes conozcan en lo que viene de nuestro curso, pues este reporte de la anatomía de la movilidad en México, que también está vinculado a los objetivos del desarrollo 2030, que es lo que vamos a abordar en la siguiente parte del curso. Entonces, por ahora, esto sería a grandes rasgos una breve reseña de los instrumentos normativos a nivel local, que alimentan a su vez como referencias de lo que ya habíamos hablado al principio del manual de calles de diseño vial para las ciudades mexicanas, de la SEDATU, y que bueno, pues ahora se está buscando que precisamente a partir de esta nueva visión que tiene el gobierno mexicano se pueda ya promover como una ley para todos estos municipios, y venga por supuesto a sustituir muchas de estas normativas locales. Sin embargo, en lo que eso pasa, vale la pena que nosotros como técnicos de ciudades que queremos hacer calles seguras y sostenibles, le echemos una mirada a este tipo de, sobre todo de normativas locales que tienen un contexto bien diferente que lo propiamente nacional. Así que bueno, pues esto sería todo por nuestra parte en este curso. Ahora iremos a entrar al siguiente módulo. Les pedimos que se queden con nosotros y que sigamos viéndonos. Entonces hasta aquí sería este video. Muchísimas gracias.